Hola, hola chicos, muy buen sábado para todos. Mi nombre es Pilar Olea. Vamos a hacer la segunda jornada de reforzamiento del nivel 1, ¿ya? Ahí voy a esperar que se empiece a conectar. Yo sé que ya se les entregó la guía de reforzamiento. El día de hoy vamos a ver lo que es ácido y base y reacciones de óxido-redox, ¿ya? Son una guía en que vamos a ver las dos últimas clases y lo importante es que recuerden lo que hemos visto en las dos últimas clases y un punto importante, en la pregunta 5 hay un pequeño error en el número 3, ¿ya? Sé que hay una alternativa que le pide que lo que es el número 3, ese lo van a omitir y le voy a dar las instrucciones por interno a los mentores o tutores que van a estar en cada una de las salas. Pero la pregunta 5, yo sé que van a tener un poco de problema porque hay un problema en una alternativa, pero simplemente ahí les voy a dar las instrucciones a los tutores. Así que mucho éxito y nos vemos en unos... son las 9:06. Vamos a dedicarle unos 20 minutos a esta guía y después la vamos a resolver todos juntos, ¿ya? Así que nos vemos en 20 minutos más. Hola, hola. Vamos a esperar un minuto más y empezamos a revisar las preguntas de nuestra guía. A ver cómo les fue ahí. Voy a esperar que se empiecen a conectar y empiecen a saludar. ¿De dónde van a estar? Ahí el Alejandro ya nos saludó. Ya chicos, entonces ya siendo las 9:26, estuvimos 20 minutos realizando nuestra guía de 8 preguntas y vamos a resolverla en segundo. Ahí vamos a contestar nuestras preguntas y nos saluda desde Renca. Muy buenos días. Ya chicos, jornada de reforzamiento, nuestro segundo momento en que vamos a ver cómo nos ha ido. Nivel 1, química, y vamos a practicar lo que hemos aprendido en las últimas dos clases. Entonces, vamos ahí, que yo quiero que todos me estén participando desde las distintas sedes y vamos contestando la primera pregunta. Recordando un poco la clase de lo que es ácido y base, contestemos primero. ¿Cuál de los siguientes sabores corresponde a una base? Si ustedes recuerdan, un ácido y una base son sustancias que uno la puede identificar según algún tipo de aspecto, y uno de ellos era el sabor, ¿ya? Entonces, en la cocina normalmente íbamos a estar trabajando, siempre en la cocina nos vamos a topar con sustancias que pueden ser ácidas y sustancias que pueden ser básicas, pero para detectarla, si es ácido o base, podemos verla según con el sabor, pero ojo, siempre siempre refiriéndonos a alimentos, no por ejemplo como detergentes ni jabones, simplemente como utilizando los alimentos podemos saber si son un ácido o una base, ¿ya? Pero la base tiene un sabor característico. Entonces ahí vamos viendo qué es lo que nos dicen nuestros amigos de las distintas sedes, que tenemos como alternativa amargo, dulce, agrio, cítrico y hasta picante. Entonces, a ver, ¿cuál era uno de los sabores que caracterizaba a las bases? Entonces, vamos a ver si el Alejandro, la Francisca nos contesta. Vamos a ver qué nos dicen por allá. Hola, 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 hola chicos, ahí vamos a estar viendo, vamos a ver qué nos dicen, los voy a ayudar a adelantarse con esta pregunta para pasar a la siguiente. Las bases, ya para recordando, tienen un sabor característico que es amargo, ya en el caso que sea agrio y cítrico son los ácidos. El Alejandro estuvo correcto porque detectó inmediatamente que el agrio y el cítrico era un sabor de una de estas dos sustancias, pero en este caso, en el caso del agrio y cítrico, corresponden a los ácidos, ¿ya? Y en el caso de las bases son amargas. Normalmente cuando ustedes sientan en la cocina, estoy amargo, lo pueden asociar de que estamos ante una sustancia que es básica. Ahora, a nivel químico, nosotros también, yo les contaba que a nivel químico, nosotros podemos detectar un ácido y una base a través de midiendo el pH, que era la medida de la cantidad de protones que podía liberar esta sustancia en un medio, en una solución. ¿Ya? Entonces, principalmente este aspecto que nosotros podemos detectar fácilmente, que es el sabor, es una de las primeras características para detectar un ácido y una base, ¿ya? Pero a nivel químico, para ser mucho más mateo, más minucioso, decir, quiero saber si esta sustancia es un ácido o una base,
lo puedo medir. Y eso se puede medir a través de instrumentos químicos que es el pHímetro y que mide el pH, ¿ya? Entonces, recordando un poco la materia que vimos en la clase de ácido y de base. Pero principalmente esta pregunta era qué tipo de sabor tenía este tipo de sustancia. Entonces, el día de mañana, cuando ustedes normalmente vayan, por ejemplo, a la cocina y se topen con una sustancia, por ejemplo, prueban el limón, dicen, uy, esto es ácido. Entonces, inmediatamente ustedes dicen, en la clase de química yo aprendí que cuando una sustancia tenía un sabor algo cítrico, principalmente se podía estar asociando a una sustancia ácida. Pero en el caso de estar ante una sustancia que es básica, normalmente tienen sabores amargos. Si alguno de ustedes ha probado un poco el jabón sin querer, sí, tiene un sabor amargo. Los jabones, los detergentes normalmente son amargos y obviamente son considerados bases. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es a nivel químico, ya esto lo recordé recién, ¿cuál de las siguientes definiciones corresponde a un ácido? ¿Ya? Entonces recordemos que a nivel químico los ácidos y las bases tenían una característica. Entonces la letra A dice, el ácido es una sustancia que en disolución acuosa libera agua. B, en una sustancia que es una disolución acuosa libera iones de cloro. C, es una sustancia que en disolución acuosa libera iones hidroxilo. D, es una sustancia que en disolución acuosa libera iones hidrógeno o protones. Entonces, nosotros recordando la clase de ácido-base, a nivel químico, las sustancias que son ácidas liberan algo. Y ese algo, ya ahí vi inmediatamente que me empezaron a contestar y están en lo correcto, chicos. A nivel químico, cuando yo tengo una sustancia que es ácida y la agrego en una solución acuosa que normalmente puede ser agua, por ejemplo, jugo de limón, y este jugo de limón lo agrego a un vaso de agua, me va a liberar una sustancia, me va a liberar un tipo de átomo, que en este caso liberan iones de hidrógeno o protones. Entonces, toda aquella sustancia que libera una mayor concentración, una mayor cantidad de lo que son los hidrógenos o los protones o un medio, se asocia de que es una sustancia ácida. Entonces, a mayor cantidad de protones liberados, va a ser mucho más ácida esa sustancia. Todo lo contrario, cuando estoy frente a una sustancia que es básica, no va a haber una liberación de protones, sino que va a haber una liberación de hidroxilo, que es la alternativa C, cuando estamos frente a una base, ¿ya? Entonces, a nivel químico, chicos, cuando una sustancia es ácida, se liberan protones al medio. Mayor cantidad de protones, más ácida va a ser la solución. O ácidos fuertes, que también se conocen. Vamos con la pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a un ácido? Ya tenemos 4 ejemplos de un ácido. Tenemos el hidróxido de magnesio, tenemos el limón, la soda cáustica y la leche. De estas 4, como sustancia, elementos, ¿ya? ¿Cuál de ellos corresponde a un ácido? Entonces ahí me están participando la Alejandra y la Marión, que los felicito, chiquillos. Ahí me dicen que el ácido puede ser la B. Vamos a ver la respuesta. Perfecto, chicos, ¿cierto? El ácido, el limón, inmediatamente lo asocian con ácido porque ya tiene un sabor que es cítrico, y el cítrico se asocia a que son sustancias ácidas, ¿ya? Sin medir los protones que libera al medio, ¿ya? Simplemente con el aspecto del sabor, ya con esta característica. Y en el caso del hidróxido de magnesio, si ustedes leen la palabra hidróxido, tiene relación con los OH. Entonces, recordando que yo les había contado en la clase de ácido base que toda sustancia que tiene en su fórmula molecular un hidróxido es que corresponde a una base. En el caso de la soda cáustica, recordando esa clase también, la soda cáustica también tenía estrecha relación y tiene en su fórmula molecular un OH, es decir, no va a liberar protones al medio, sino que va a liberar OH. Y la soda cáustica principalmente es
es un ejemplo claro de una base. Y en el caso de la leche simplemente no podemos ver como, no les traje su fórmula molecular, pero recordando un poco la medida de pH, la leche tiende a ser más o menos neutra, ¿ya? Tienen un pH no tan ácido ni tampoco tan básico. Vamos con con la pregunta 4. Observa la siguiente escala de pH. Esta es una escala de pH que, recordemos, la escala de pH va del 0 al 14, ¿ya? Y tenemos un punto medio que es el neutro y que corresponde al número 7. Entonces, siempre el día de mañana cuando vayan al supermercado o a la farmacia y compren, por ejemplo, jabones, un ejemplo, y se topen principalmente que en el base dice pH neutro, ustedes inmediatamente dicen, ok, va a tener una cierta cantidad de protones y también OH. ¿Ya? Y la pregunta que aquí es la siguiente. Observa la siguiente escala de pH del 1 al 14. Hacia dónde aumenta la acidez y la alcalinidad o también la basicidad, que es lo mismo. Ya en la escala de pH, en los libros de química, ustedes van a encontrar el concepto alcalino o básico, que es lo mismo. Ya son sinónimos en este caso en la química. Entonces la pregunta acá nos dicen hacia dónde aumenta la acidez y hacia dónde aumenta la alcalinidad. Entonces tenemos como alternativa 1 que dice que en el cuadro 1 ustedes la pueden rellenar inmediatamente como aumenta la alcalinidad, es decir, que en este caso la alternativa A dice que del 7 hacia el 0 va a aumentar la alcalinidad o la base. Y en la misma letra A dice que el 2 corresponde que aumenta la acidez, que va del 7 al 14. Así sucesivamente. Entonces ahí voy a esperar la respuesta del Alejandro o la Marión o de alguna otra CE más que no estamos viendo. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Entonces vamos viendo ahí hacia dónde aumenta la acidez y hacia dónde aumenta la alcalinidad o la basicidad. ¿Ya? Entonces ahí vamos viendo hacia dónde aumenta. La letra B me dice que la acidez aumenta hacia el 0 y la alcalinidad aumenta hacia el 14. La letra C me dice que disminuye la concentración de protones o acá. Y en cambio el 2 dice que aumenta la concentración de protones hacia el otro lado. La letra D dice que en el 1 se acerca al valor neutro, no sabemos. Y en el 2 dice que aumenta la alcalinidad. Entonces ahí vamos viendo la respuesta. La Marión me dijo que era la B. Y claro, está en lo correcto, ¿cierto, Marión? Y ahí vamos viendo y aclarando. Muy bien. En esta escala de pH que ustedes en la literatura la van a encontrar, la escala va de 0 a 14, ¿ya? Y ahí si ustedes ven van del 1, 2, 3 hasta el 14 y tenemos ahí marcado el punto medio que es con el 7, que es el neutro, ¿ya? Y abajo de la escala, de abajo de los números, tenemos ejemplos de sustancias que nosotros podemos ver en nuestra vida diaria y también en nuestro estómago, como el ácido clorhídrico. Y si ustedes se dan cuenta, son ejemplos del pH que pueden tener estas sustancias. Si ustedes se dan cuenta, el ácido clorhídrico tiene un pH muy cercano o aproximadamente 1, y la respuesta correcta es que de 7 a 0 aumenta la acidez, es decir, aumenta la concentración de protones. Mayor acidez, mayor concentración de protones. Por lo tanto, estas sustancias, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico es una sustancia que libera muchos protones, ya es un ácido muy fuerte, y al ser un ácido muy fuerte libera muchos protones, por lo tanto va a ser muy ácido. Entonces de 7 a 0 en la escala de pH aumenta la acidez. En el otro extremo tenemos el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio no es un ácido, sino que es una base, porque en su estructura química tienen un OH. Y ese OH al liberarse es una característica de la base. Entonces la alcalinidad o la base aumenta de 7 a 14. ¿Ya? Entonces, por esa razón, en esta escala pH, la alternativa correcta era la B.
Acá, en la pregunta 5, acá teníamos un pequeño error de tipeo que yo les expliqué en un principio, que el punto 3 estaba justo, la alternativa 3 correcta era el PAN, que justo por un problema de tipeo se destapó, ¿ya? Entonces ya no era una alternativa que ustedes la tenían que deducir. Entonces, acá dice que la siguiente escala de pH ubica las siguientes soluciones según su pH. Les puse como alternativa el detergente, la lágrima, el pan, el limón, el jugo gástrico, el plasma sanguíneo y el sudor. Y puede haber soluciones con el mismo pH, es decir, puede haber soluciones de esa alternativa que yo les puse que pueden tener el mismo pH. Ya en la naturaleza podemos tener soluciones que tengan el mismo pH. Entonces busquemos la alternativa correcta. Entonces tenemos nuestra escala de pH que va del 0 al 14 y empezamos a ver nuestra alternativa. Por ejemplo, el detergente, obviamente el detergente ustedes lo relacionan directamente que tiene que ver con jabones. Y los jabones, ya saben que los jabones no son ácidos, por lo tanto ya desde el 0 al 7 no va a estar el detergente, sino que va a estar en el otro extremo de esta escala. Luego tenemos el pan, que esa era la alternativa que corresponde al punto 3. Los jugos gástricos también, a que lo asocian el plasma sanguíneo y el sudor, ¿ya? Y por un tema de tiempo vamos a ver cuál es la alternativa correcta. En este caso era la letra A. En el punto 1 corresponde al jugo gástrico. Los jugos gástricos son muy ácidos, ¿ya? Son ácidos muy fuertes, es decir, liberan muchos protones al medio. Luego en el punto 2 tenemos el limón. En el punto 3 correspondía al pan. Ahora, con pH neutro, ya con un pH 7, ahí tenemos el plasma sanguíneo, las lágrimas, el sudor. Nuestras lágrimas, nuestro sudor, nuestro plasma sanguíneo tiene un pH 7, es decir, tiene igual cantidad de protones como de OHs, entonces se neutraliza, ¿ya? Y finalmente tenemos como punto 5 el detergente, ¿ya? El detergente tiene en su estructura química OH, por lo tanto no libera hidrógenos ni protones al medio, sino que libera OH. Entonces, para que ustedes el día de mañana cuando lleguen a la cocina, sobre todo cuando empiecen a lavar o utilicen los detergentes o los alimentos, y también en sus propias lágrimas, en las propias sustancias que ustedes liberan, como por ejemplo el sudor o la lágrima, ustedes se den cuenta, esto también tiene una medida de pH. En la pregunta 6, preguntas 6 y 7 tiene relación con las clases de reacciones de oxidación y reducción. Entonces, la pregunta 6, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a la definición de un átomo oxidado? ¿Ya? Entonces, a ver si alguno me dice que a qué correspondía un átomo oxidado. Tenemos la letra A, B y C. Un átomo oxidado es el átomo que comparte electrones. Un átomo oxidado es el átomo que gana electrones. Un átomo oxidado es el átomo que pierde electrones. Un átomo oxidado es el átomo que queda neutro. Entonces, ahí viendo cómo les va con esta pregunta, recordemos a qué corresponde un átomo oxidado. Esta clase tenía que ver con las reacciones químicas. Hay un tipo de reacción que son las reacciones óxido-reducción. Y las reacciones de óxido-reducción en la naturaleza ocurren en paralelo, es decir, si un átomo se oxida, el otro inmediatamente se reduce, ¿ya? Y el átomo cuando se oxida le ocurre algo. Entonces ahí vamos viendo y la pregunta es que cuando un átomo se oxida es cuando el átomo pierde electrones. Pero cuando un átomo se reduce es porque gana esos electrones que otra persona los perdió. Aquí en la química es un juego de palabras. Cuando un átomo se reduce no es porque perdió algo, sino que porque ganó, ¿ya? Principalmente. Entonces vamos a tener átomos que se oxidan y átomos que se reducen. Cuando un átomo se oxida es porque liberó un electrón, como dice la definición, ¿ya? Y cuando este átomo se oxida al liberar ese electrón alguien lo toma y lo toma el otro átomo, entonces el otro átomo cuando capta ese electrón se considera que se reduce, ¿ya? Pero ahí no se desanimen, chicos, si estamos para repasar. Finalmente la pregunta 7 dice que ¿qué es un agente reductor? Ya, otro concepto también que tiene que ver con las reacciones redox, ¿ya?
por un tema de tiempo, vamos a ver que la respuesta de esta pregunta dice que es un agente reductor en las reacciones de óxido-reducción y principalmente corresponden que es el átomo que cede electrones, ¿ya? El agente que reduce, un agente en la química, en los libros de química, van a encontrar las palabras como átomos que se reducen, átomos que se oxidan y también van a conocer el agente oxidante como el agente de reductor. Y el agente reductor en las reacciones de óxido-reducción es el átomo que cede los electrones, ¿ya? Y finalmente, chicos, la pregunta 8, ¿cuál es el nombre de la reacción o proceso que ocurre al juntar una disolución de un ácido con una solución básica? Son las reacciones de neutralización. En la naturaleza esto ocurre, es decir, cuando en una solución tenemos una solución que es muy ácida y queremos disminuir el poder tan ácido, le agregamos una base, ¿ya? Un ácido más una base ocurre una reacción y esa reacción es que se neutraliza, ¿ya? Yo neutralizo al ácido o neutralizo a la base, pero sí o sí tengo que trabajar con los dos tipos de sustancias, ácidas con base, ¿ya? Así que chicos, espero que les haya sido de utilidad esta guía. Son conceptos que ustedes tienen que recordarlo, como sobre todo lo que son las reacciones redox, ¿ya? Así que eso, nos vemos en nuestra próxima clase el próximo sábado, ¿ya? Chao.